Buenos días, nos encontramos en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada, y hoy vamos a entrevistar a Diana Gavilán, investigadora de la comunicación y también profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Ya hemos llegado a la Facultad de Ciencias de la Información y nos disponemos a entrar a realizar la entrevista a la doctora Diana Gavilán. ¿Cómo empezó en el mundo de la comunicación? Yo estudié Ciencias de la Información en la especialidad de publicidad, después hice un máster de marketing en ISEN y después, mientras hacía el doctorado, empecé a trabajar en una pequeña boutique creativa que fui con una compañera de la facultad y estuve bastantes años dedicada a eso, a lo que en aquel momento se llamaba Below the Line. ¿Qué consejos le daría a los futuros investigadores de la comunicación? Yo creo que lo mejor que puede hacer alguien que quiera investigar comunicación ahora mismo es formarse, y formarse muy bien desde un punto de vista metodológico, en todo lo que son técnicas estadísticas y en todo lo que son marcos teóricos. Hoy en día publicar ha cambiado muchísimo. Para publicar en revistas de impacto tienes que hacerlo en inglés, con unos artículos muy bien armados y eso requiere mucha formación. ¿Los objetivos a largo y a corto plazo cuáles serían? A corto plazo tengo previsto publicar 2 o 3 artículos que estoy ya terminando de elaborar, y a medio y largo plazo lo tengo menos claro. Quiero escribir un libro. El último libro lo publiqué en el año 2011 y me apetece volver a escribir otro libro. Tengo un modelo de compromiso relacionado con el tema del project branding que estamos divulgando, pero ya es más impreciso el futuro. ¿Cómo te mantienes informada de los cambios importantes que ocurren en tu campo de trabajo? Bueno, por un lado, newsletters. La verdad es que tengo suscripción con algunas revistas, pues tipo Marketing News, con algunas del sector farmacéutico que me interesan los temas laborales, pero sobre todo desde el punto de vista de la comunicación soy adicta a las alarmas de Google Academic. Tengo muchos keywords que utilizo para que cada vez que salga un artículo o una publicación o cualquier documento académico de ciertos temas me lleguen, y pues, diariamente reviso qué sale en ese campo. Hemos visto que en numerosos artículos suyos mezcla la comunicación y el marketing. Un buen ejemplo es el artículo de Project Branding, en el cual vamos a centrar un poco esta entrevista. ¿Y por qué le parece interesante escribir sobre ese tema? Existe una corriente de pensamiento que nos pareció muy interesante, que se plantea cómo el marketing ha sido capaz de conseguir muy buenos resultados con los clientes. Las personas aman las marcas, les gustan, son fieles, se sienten comprometidas. Y en las empresas el marketing está bastante reconocido. Sin embargo, los departamentos de recursos humanos tienen bastantes problemas para conseguir que las personas que trabajan para las organizaciones se comprometan, se fidelicen, quieran a esas marcas. Entonces, transferir lo que se sabe del marketing comercial a lo que es una marca empleadora nos parecía que, bueno, pues, que era un tema muy interesante porque se estaba valorando como una opción, y creemos que además es muy fructífera. ¿Cree usted que las empresas de hoy en día ponen en práctica el project branding? Pues hay de todo. Hay quien dice que lo hace y no lo hace. Quien dice que no lo hace y lo está haciendo. Es decir, usar la expresión employer branding no es muy habitual. Ahora bien, hay empresas que crean auténticas marcas con las que la gente se compromete en todos los ámbitos.
Y eso ya depende muchas veces de la propia voluntad de la organización de concebirse como una marca. Y luego hay algunas que efectivamente lo trabajan y lo hacen. Pues estoy pensando, pues, por ejemplo, ahora mismo Kellogg's creo que es un buen ejemplo de una marca empleadora, L'Oréal tiene una muy buena marca empleadora, el Banco de Santander tiene una buena marca empleadora, es decir, hay empresas que sí. Pero más quizá dentro de lo que son las grandes empresas. A nivel pyme, pues hay quien lo hace, pero ni siquiera es muy consciente de que lo está haciendo. Además de este artículo concreto, menciona numerosos autores. ¿Cuál es para usted el autor de mayor relevancia? Bueno, en el employer branding la verdad es que no hay grandísimas vacas sagradas, como se suele llamar así coloquialmente. A mí me parece importante Amber y Barrow, que son los que acuñan el término. Por ejemplo, Bacchus y Tico, me parece que también son interesantes. Nosotros además hemos trabajado con trabajos que tienen ellos. Pero realmente casi todos los autores que trabajan en employer branding lo que hacen es publicar en el Journal of Brand Management, que es una revista que está bastante bien, es una revista académica, pero no hay uno que digas, bueno, es que este es el gran referente. Yo creo que todavía es una disciplina muy joven. ¿Cree usted que el desarrollo de la comunicación ha influido, o sea, cree que el desarrollo de la comunicación ha influido en el marketing? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, es que yo creo que la comunicación es una parte del marketing. Ahí siempre depende de dónde te hayas formado, tienes una visión del problema desde un lado o desde otro. Es cierto que yo me formé en la publicidad, pero realmente creo que mi visión conceptual es muy de marketing. Entonces, para mí el marketing tiene una variable dentro que es la comunicación, y tiene otra que es el precio, el producto, la distribución. Entonces creo que interactúan entre ellas. No es que el marketing influya la comunicación, porque la comunicación es parte del marketing. Creo que hay hoy en día una interacción en que cambia la comunicación, cambia la forma de entender el producto, todos lo que son procesos de co-creación, cambia la distribución, es decir, son variables que interactúan. ¿Y qué es para usted la comunicación? Yo creo que es aproximación, así de acercar. La comunicación lo único que sirve es para acercar personas a empresas, personas a personas, es una forma de aproximación. ¿Ha cometido algún error a lo largo de su carrera profesional? Millones, algunos que además me costaron muchísimo. De hecho, eso fue uno de los motivos por los que cambié y dejé de hacer creación y diseño para pasar a consultoría. En aquel momento se imprimía y cuando tú hacías un arte final y lo llevabas a imprimir y se imprimía, aquello ya no tenía arreglo. Y faltas de ortografía por acentos, comas, logotipos que no tenían la reserva que pedía el anunciante, en fin, muchísimos. Y yo creo que de aquello me quedó una obsesión, es releer textos y revisar textos. Entonces cualquier cosa que me cae en las manos, veo los errores a la primera. Y reconozco que en aquel momento ese era un problema